Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a una emisión más de Paréntesis de Investigación desde UACJ TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque nuestro invitado profundiza sobre el bienestar social, política social, pobreza y seguridad alimentaria. Y quiero darle la bienvenida en estos momentos al doctor Ricardo López Salazar, profesor investigador de la UACJ en la división multidisciplinaria, precisamente en Nuevo Casas Grandes. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Armando. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues el maestro Ricardo López es licenciado en Economía por la Universidad de Sonora, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y su doctorado es en Ciencias con especialidad en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Hermosillo. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hermosillo es donde es tu lugar de nacimiento, tu estado. Es, digamos, una parte de mi ciudad adoptiva. Yo soy de Empalme. Nací en Guaymas, pero crecí en Empalme. Es una ciudad que nace a la luz del ferrocarril Empalme. Es muy cercano, digamos, a lo que sucede acá con Nuevo Casas Grandes. Y pues por el destino estoy acá, muy a gusto ya en la universidad, 6 años. Claro, y bueno, hablando precisamente de esta forma en la que a veces la educación o la investigación, ¿verdad? Te lleva a estos nuevos espacios. Ahora aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, decides estudiar economía. ¿Dónde empieza esta inquietud por estudiar economía? La inquietud nace en la secundaria. Yo tuve muy claro que era lo que quería estudiar. Ya en lo último tuve un poquito como un desliz hacia estudiar electrónica, pero seguí por las ciencias económicas. Creo que fue buena decisión. Hice el examen en la Universidad de Sonora y ahí estudié del 2000 al 2004. Con pláticas con maestros me surgió también la inquietud de estudiar desarrollo regional, que seguí después en el Colegio de la Frontera Norte, y ya como lo mencionaste en la introducción, estudié en el CIAT, en Hermosillo, para, digamos, terminar la formación, en este caso con el doctorado, ¿no? Y ya actualmente sigo por como una economía social, ¿no? Como sociología económica, digamos, lo que estoy estudiando, y como mencionaste también el tema de pobreza, seguridad alimentaria, incluso una parte del bienestar, ¿no? Que son como los grandes temas que me ocupan. Claro, ¿en qué momento hace por así decirlo, este clic, la economía, los estudios regionales? ¿Qué identificaste que era importante dar a conocer de una manera más profunda temáticas, realidades que observaste? Por la transición que pasó en Empalme, en mi pueblo, como te mencionaba, pueblo ferrocarrilero. El ferrocarril deja de existir entre 98 y 99 en la ciudad, y yo comencé a observar que había una transición, pero en la parte laboral. Por ejemplo, el ferrocarril deja de ser el gran empleador y es sustituido por la maquila. Y me llamaba a mí mucho la atención que los empleados de maquila que yo conocía se quejaban mucho de su trabajo, ¿no? Que mencionaban lo que relativamente se conoce, ¿no? Muchas horas trabajando, salarios relativamente bajos, descansos a veces, digámosle, pocos entre trabajo. Y yo entendía en ese momento, a la edad que tenía, entre 12, 13 años, que algo estaba pasando, ¿no? No precisamente para mejorar. Entonces decía, es una dinámica posiblemente que vaya a pasar a nivel regional, ¿no? Claro, indudablemente pensando el ferrocarril como este detonador de desarrollo en Claro. muchos de los pueblos y en muchas partes del país, ¿no? Y cuando se detiene, también se detiene mucha parte de la economía y entran nuevas formas. Sí, y es obvio que tiene que haber una, digamos, una sustitución, ¿no? Tendría que haber alguna otra actividad laboral que pudiera emplear a la gente que dejó de estar en el ferrocarril, pero en ese sentido también sería deseable que las actividades sustitutas fueran mejores que las actividades que dejan de tener importancia económica, ¿no? Entonces, de ahí parte, digámosle, mi curiosidad o inquietud por incorporar la economía con las dinámicas regionales, ¿no? Como para no solamente estar analizando, digámosle, de manera macro, micro, sino también para entender las potencialidades que encarnan o que tienen al interior de las regiones, ¿no? Porque en Empalme se instalan maquiladoras, que incluso Empalme tiene más maquiladoras que Guaymas, que es una ciudad mucho más grande, que está a 7 kilómetros, pero que es un puerto. Entonces, como para entender el por qué pasan, digámosle, no solamente a nivel económico, sino a nivel social, cultural, económico y político, por qué se dan estas dinámicas. E indudablemente toda esta cuestión macroeconómica o global que se vive en el mundo llega a afectar
pues a las comunidades más pequeñas, a las comunidades medianas. En realidad, el sistema o la forma económica que marque el rumbo de un país viene a traer consigo, pues, a veces muchas desigualdades. ¿Qué observas en este periodo en el que estuviste estudiando en relación a los gobiernos de México y a la forma en la que en lo global esto afecta las economías en los países? Es una pregunta muy interesante y creo que todavía no hay una respuesta conclusiva, porque si no lo analizamos como por sectores, generalmente hay ganadores y hay perdedores, o hay incluso sectores que tampoco tuvieron un mal desempeño o que quedaron justo en el medio, es decir, ni mejoraron ni empeoraron. Pero si analizamos por el sector agrícola, digamos, es un sector muy interesante porque cuando se abre el Tratado de Libre Comercio, digamos, en el 94, mejoran la exportación de manera sensible en cuanto a ciertos productos como aguacates, tomates, berries como las fresas, entre otros, pero ciertos productos básicos como el maíz, el trigo, el frijol, el sorgo, entre otros, el arroz, mencionando, casi no los producimos y son granos básicos que se deberían de producir en el país. Entonces, y luego somos potencia automotriz y somos potencia en electrónica, fabricando televisores, entre otros, pero está estos claros oscuros, ¿no? Claro. O sea, que tanto esos beneficios han llegado también al grueso de la población y sobre todo a la gente que trabaja en esos clústeres que han generado esta potencia exportadora mexicana, ¿no? Claro, y además a veces pues importando mucho de la agricultura, ¿verdad? Ahora no necesariamente en exportación, sino importando. Y en ese sentido, ¿cómo se aborda o cómo entiendes que se aborda esta problemática de la seguridad alimentaria? ¿Cómo la podemos entender primero? La seguridad alimentaria es digamos, un constructo social, un concepto que ha venido mutando a lo largo del tiempo. Generalmente se concebía como que las personas tengan acceso a la alimentación, pero ya con el paso de los años se ha venido haciendo un concepto más complejo también y que tiene que ver con que la persona tenga acceso a los alimentos en cualquier momento, que aparte le gusten esos alimentos y que le tengan beneficios biológicos en cuanto al aprovechamiento. Pero la parte que estamos abordando tiene que ver con los alimentos que consumimos en el país y que no producimos, qué impacto pueden tener en la seguridad alimentaria, sobre todo de las familias que menos recursos tienen. Porque también es muy conocido que a medida que las personas tienen menos recursos, gastan más en alimentos y gastan más en alimentos básicos, los cuales cada vez producimos menos. Entonces esa es la dinámica que estoy analizando y producimos menos de alguna manera porque es más atractivo producir alimentos para exportar por el tema económico que producir alimentos básicos para vender al mercado interno. Entonces esa es la forma como nosotros y particularmente yo estoy abordando el tema de seguridad alimentaria. Precisamente porque en tu tesis doctoral sí. Planteas sobre la política alimentaria y desarrollo local, un análisis de la evolución de la pobreza en Hermosillo del 2000 al 2010 y cómo se enlaza precisamente pues las políticas alimentarias, estos desarrollos y bueno, este margen tan amplio de pobreza que tiene el país. Qué gran pregunta. En México se han abordado de distintas formas, dos muy básicas. Una, a través de programas asistenciales, que son los programas de transferencia condicionada de efectivo. Llámese Progresa, Oportunidades, Prospera, y hoy aparentemente no vamos a tener un gran programa porque aparentemente con el gobierno actual no va a seguir la misma línea. Y a través de programas de subsidios a los productores, como existió en su momento con Asupo o como Procampo, como Alianza por el Campo, todos los demás programas que estaban encallados en Zagarpa. Sin embargo, a mí me parece que se debería de abordar desde una perspectiva más directa, es decir, considerando a las poblaciones que producen alimentos y sobre todo también desarrollando todo un marco específico para que la gente pueda tener acceso a educación, salud, vivienda y sobre todo que pueda mejorar el ingreso. No es un secreto que en nuestro país el ingreso promedio por persona es muy bajo. Hay un margen de oportunidad muy grande y me parece que aparentemente en el inicio de este sexenio se está haciendo algo con el aumento del salario mínimo, sobre todo en las franjas fronterizas, al doble que lo que viene siendo a nivel nacional, ¿no? Si bien no estoy de acuerdo con la parcialización. Precisamente antes de hablar de lo que quizás ¿qué acciones
por ejemplo, de gobierno se implementarán en este nuevo sexenio. ¿Cómo observaste el trabajo del sexenio pasado? Porque aún hay pendientes de la anterior Secretaría de Desarrollo Social, con quizás muchos señalamientos, muchos esquemas todavía pendientes, y pareciera que se cubre la totalidad del país, pero pues la pobreza continúa y la seguridad alimentaria no se da. Sí, la pobreza mexicana está al nivel del 94. Eso, digamos, yo lo he estudiado, no hemos mejorado en términos de millones de pobres, estamos prácticamente igual, no hemos ni avanzado ni retrocedido, lo cual no es una buena señal en función de los recursos que se han implementado. El gobierno anterior también inició con un programa aparentemente más ambicioso, que era la Cruzada contra el Hambre. Se promovió que iba a ser como una forma de sacar a las comunidades más pobres de ese padecimiento, y se lanzaron los comedores comunitarios, entre otro tipo de acciones, y enlazados después con el Prospera, que también incluía, a diferencia de oportunidades, acciones como para que la gente pudiera producir. Había microcréditos, entre otras acciones, para que la gente pudiera ya diseñar su empresa o emprender algo, ¿no? Sin embargo, no fue tan efectiva en este caso las acciones. Y creo que no fue tan efectiva porque seguimos teniendo un problema grave en México en el mercado laboral. Es decir, se generan muy pocos trabajos, y adicionalmente los trabajos que se generan son trabajos de muy bajos ingresos. Entonces tenemos un cuello de botella en cuanto a la generación de oferta laboral, y tenemos una demanda muy alta que genera precios, en este caso salarios bajos. Y eso va a ser muy difícil en términos estructurales superarlo si no tenemos toda una nueva política laboral. Y además, bueno, pues toda la situación de salud pendiente, de salud pública, que se da en relación a la falta de una seguridad alimentaria en nuestras comunidades, la obesidad, la desnutrición, y entonces estos nuevos factores que también se anexan a esta problemática. Doctor Ricardo López, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Para seguir compartiendo y hablando en este paréntesis de investigación. Regresamos en un momento. Amigos, regresamos a paréntesis de investigación desde la UACJ. Gracias por continuar con nosotros a través de UACJ TV. Estamos compartiendo con el doctor Ricardo López, profesor investigador de la UACJ, adscrito a la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes. Algunos de los textos precisamente del doctor son: la seguridad alimentaria en México, el reto inconcluso de reducir la pobreza y el hambre, pobreza humana y políticas de combate a la pobreza, el caso de los municipios mexicanos de Hermosillo, Nogales y Cajeme, el programa de apoyo alimentario y las políticas integrales en la cruzada contra el hambre, precisamente en México. Y nos quedamos hablando precisamente sobre esto, cómo estas políticas se quedan pues a medias y se quedan con muchos pendientes y rezagos. ¿Cuáles consideras que deberían de ser las nuevas políticas o las nuevas propuestas desde este esquema de estudios que tú has realizado en este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Aparentemente hay una conciencia más clara en este gobierno de el problema de la seguridad alimentaria. Incluso si uno lee o revisa los planes de desarrollo nacional, o incluso planes sectoriales, el seguridad alimentaria ya no era un concepto que se utilizaba. El concepto que se utilizaba era más de, digamos, hacia producir alimentos o intercambiar alimentos. Digamos, lo que tú produces bien, prodúcelo, véndelo, y si tú no lo puedes producir, cómpralo barato en el extranjero, ¿no? Entonces, el asunto de conjuntar potenciales, ¿no? De tanto en el extranjero como nacionales. Sin embargo, con este gobierno, aparentemente con la creación de Segalmex, de Seguridad Alimentaria Mexicana, y aparte en el plan, que todavía no es el Plan Nacional de Desarrollo, pero en el plan sectorial que
digamos, del partido del presidente, venía mucho énfasis en el tema de la soberanía alimentaria. Es decir, que México produzca los alimentos básicos que consumimos. Y en particular se les va a apostar al maíz, al frijol y al trigo. Incluso la Secretaría de Agricultura se va a trasladar a Obregón, ¿no? Que es el municipio de Cajeme, que es En en ese este sentido, caso. ¿cuál serían también los retos que enfrentan el sector pues agroalimentario para poder lograr estos puntos que comentas? Dejarlo de ver en claros y oscuros. Hace 6 años, cuando el sector agroalimentario mexicano tenía un déficit muy pronunciado con Estados Unidos y Canadá, se decía que todo estaba mal. Pasa el tiempo y se potencia la exportación mexicana de aguacates, de tomates, de berries y nos volvemos superavitarios, de cerveza y de tequila, nos volvemos superavitarios y ahora todo está bien. Es decir, no podemos estar en función de un indicador solamente macroeconómico. Si tenemos déficit somos muy malos, si tenemos superávit somos muy buenos. No, hay que verlo de manera integral, es decir, y sobre todo tener en consideración a los pequeños productores que se han dejado de lado, que los pequeños productores retomen fuerza en este sexenio, que retomen fuerza y también para que no abandonen las comunidades. Claro, porque estamos observando que en México, en muchos lugares, se han quedado muchas de estos espacios de agricultura solos Sí. por la migración, por muchas situaciones, muchos factores que han Sí, porque no están dejado, tecnificados o claro. porque eran agricultura temporal o incluso también han sido desplazados por la violencia o han mutado a otro tipo de cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que retomar nuestras comunidades agrícolas. Hay que generar microeconomías con las Ujú. comunidades que produzcan, que tengan pequeñas parcelas o generar cooperativas, en este caso asociaciones entre pequeños productores. Y creo que ese puede ser un buen modelo de inicio Ujú. para que sea distinto a lo que se ha hecho anteriormente. ¿Qué resistencias, por ejemplo, desde este sector productivo del país puedas identificar o lograr? Porque a veces también es difícil quizás la introducción de nuevas políticas o de nuevos esquemas de producción y también a veces hay conflicto, ¿no? En ese esquema. Creo que la principal resistencia que se va a enfrentar es el tema de la dispersión de los recursos. Generalmente para dispersar recursos se hacían a través de la Zagarpa y a veces bajaban a las Zagarpas estatales y los gobiernos estatales intervenían como un puente. Y según los trascendidos, aparentemente ahora se va a hacer directamente con el gobierno federal, identificando a los pequeños productores, incluso sin que medien entre ellos asociaciones. Es decir, se busca que se dé un apoyo directo entre gobierno, productor, no gobierno o gobiernos estatales, productores o gobierno, asociaciones, productores, sino que sea directo, que no haya enlace, canal de comunicación directo. Creo que por ahí pudiera haber una resistencia porque es una transformación fuerte en cuanto a la forma como se otorgaban los apoyos. Creo que es bueno, la idea es buena, pero habría que tener también una supervisión sobre cómo utilizan los fondos o los recursos los productores. No va a ser suficiente suponer que al quitar al intermediario, sea el que haya sido, automáticamente eso va a generar que el productor o el que reciba el apoyo utilice de manera eficiente y de manera responsable los recursos. Tiene que haber mucho supervisión en este caso, incluso más que supervisión, creo que tiene que haber cooperación y apoyo, es decir, asesoramiento técnico para que la gente produzca y sobre todo lo más importante que pueda colocar sus productos en el mercado. Claro, y bueno, y además, al final de cuentas, pues están también la presencia de las nuevas generaciones en estas familias de agricultores Claro. y también qué compromiso van a poder o van a tener ellos ante estos nuevos retos, ¿no? Sí, de hecho, eso también debe ser uno de los puntos a rescatar, que las nuevas generaciones se queden o traten en algún momento de quedarse en su espacio, que generen desarrollo. Es decir, yo tengo una hipótesis de que la mayoría de las personas la mayoría de las personas migra, pero no por gusto, sino migra buscando oportunidades. Habrá algunos otros que migren porque quieran ver el mundo, como se dice, pero en función de que nadie conoce mejor el territorio que la gente que lo ha vivido. Si tú conoces el territorio, yo creo que sería muy importante que tú quieras generar mejores condiciones de vida para tus amigos, para tu familia, para la gente con la que has crecido. Entonces eso es importante, retener a la gente del territorio porque lo conoce, porque lo quiere y porque sabe las potencialidades que tiene.
Claro, cuando también hablamos pues ahora estos nuevos términos, anteriormente se hablaba pues de la solidaridad, de la Claro, cruzada, ahora estamos en el bienestar ahora es el y el bienestar. desarrollo. Sí. ¿Cómo trascender este lenguaje para que se haga efectivo? Y también, por ejemplo, algunas de las políticas como el incremento del salario mínimo en la franja fronteriza, por ejemplo, esto, ¿cómo ayuda? ¿Cómo se entiende desde los aspectos microeconómicos o macroeconómicos lo que puede impactar en las regiones? El tema del bienestar, digamos, es como la parte, es a lo que todos aspiramos. Las personas siempre queremos vivir mejor. Eso es indudable. Yo no creo que nadie quiera estar en este mundo para vivir mal. Tomando eso como eje central, el bienestar se ha posicionado como digamos, el barómetro para medir el desarrollo de una sociedad. Y en este caso, creo que si bien se está sustituyendo aparentemente también ahora con el nuevo gobierno el tema de desarrollo y desarrollo social por bienestar, que involucra, digamos, de hecho acabo de escribir algo sobre eso, sobre bienestar y desarrollo. Desde mi punto de vista, el bienestar y desarrollo son dos conceptos complementarios asociados al bien vivir. Es decir, no puede haber bienestar sin desarrollo y no puede haber desarrollo sin bienestar. Entonces, son dos conceptos que van muy de la mano. Independientemente del concepto que sea, al final lo que la gente quiere es vivir mejor. Y para vivir mejor necesitamos lo que ya sabemos desde hace muchos años. Seguridad, empleo, buena educación y que se respete el Estado de Derecho. Es lo que necesitamos para que se vaya transformando. Y en la frontera, indudablemente, necesitamos no solamente ahora el aumento salarial. Esperemos que el aumento salarial sea un detonante para que traiga más, en lugar de que se piense de que pueda hacer pueda tener un efecto disuasivo para las empresas a venir a instalarse aquí, que sea un efecto atractor, que la gente dure más en su trabajo, que lo haga mejor su trabajo, que haya menos rotación y que también haya más consumo y que haya más derrama económica para todos. Y creo que puede ser un buen inicio para que después esto se extienda a todo el país. Claro. Doctor Ricardo López, actualmente tienes en puerta investigaciones que estás trabajando en relación a la desaparición del El ferrocarril. ferrocarril. Sí, estoy profundizando en eso. Tuve un proyecto apoyado por PRODEP, en este caso de incorporación de nuevos profesores de tiempo completo, y trabajé sobre los impactos de la desaparición del ferrocarril en Nuevo Casas Grandes, que se funda también a la luz del ferrocarril, y en Empalme, en Sonora. Dos ciudades que nacen con 5 o 6 años de diferencia a la luz del ferrocarril. ¿Y qué pasa cuando se va? Dura el ferrocarril siendo 80 años una de las principales actividades económicas. En Empalme fue, digamos, el centro, nos conocen como la ciudad rielera, fue el centro de la vida de muchas generaciones de ferrocarrileros y de personas que crecimos allí. Sale el ferrocarril, en Empalme todavía el ferrocarril, en este caso para transporte de mercancías, pero las ciudades, ¿cómo viven ese paso? No sé, ¿cómo se transforman? ¿Cómo aprenden a vivir sin él? Y es lo que estoy estudiando. Voy a sacar un texto, yo creo que para el segundo semestre del año, si todo marcha. No, muy Bueno, bien, pues te queremos agradecer esta oportunidad de acompañarnos a este paréntesis de investigación y seguro hay muchos jóvenes interesados en temáticas como las que tú has estado planteando. ¿Cuáles serían esas 2, 3 pistas que les dejas para que antes de iniciar sus trabajos de investigación se aboquen a buscar esto que como consejo puede ser interesante? que estudien algo que les apasione, que se dejen guiar por sus instintos y que tengan compromiso con lo que hacen. Y sobre todo que se visualice la investigación no como algo que lleva tiempo o que a veces es complicado, sino como algo que te hace crecer, algo que te hace aprender constantemente y que adicionalmente puedes contribuir, aunque sea de una manera pequeña, a que se pueda lograr un país mejor. Pues yo creo que con eso nos vamos y esperamos en otro momento podernos encontrar aquí en un paréntesis, maestro, para que nos hable sobre estas investigaciones y sobre otros temas que seguro son de interés para nuestra comunidad. Muchas gracias, Armando. Agradezco la invitación y un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue el doctor Ricardo López Salazar, profesor investigador de la UACJ en la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes. Con esto concluimos el espacio del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Estamos a través de nuestras redes sociales. Estén allí al pendiente. Y bueno, pues les esperamos la próxima emisión en otro paréntesis de investigación en UACJ TV.